Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo, México contra COVID. El día de hoy tenemos el gusto nuevamente de que nos acompañe la doctora Carla Paola Sánchez Ríos. Ella es neumóloga oncóloga del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Tiene una alta especialidad en oncología torácica por la UNAM. Es adscrita al servicio de oncología torácica del INER y ella fue la encargada de la clínica de detección temprana de cáncer pulmonar. Actualmente es adscrita al Comité de Bioseguridad frente a la pandemia COVID-19 y a la atención de la primera línea en pacientes con esta enfermedad. Doctora Carla, qué gusto que nos acompañe nuevamente con nosotros. Le cedo los micrófonos para que inicie la sesión del día de hoy, doctora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto y un honor estar con ustedes en esta tarde para hablar de estos temas que son relevantes para la educación médica continua, como son temas relacionados con la pandemia. Les voy a compartir la pantalla para comenzar con la sesión. Y bueno, vamos a hablar en esta ocasión de cómo se hace la evaluación pulmonar de todos aquellos pacientes sobrevivientes de enfermedad COVID-19. Y para esto, pues les he titulado esta charla, Vencí a la COVID-19, ¿qué sigue? Y vamos a evaluar cómo es este contexto de un paciente que sobrevive a COVID-19 para poder identificar las potenciales secuelas a nivel pulmonar de todos estos pacientes sobrevivientes. Y bueno, para esto les he preparado una agenda bastante sencilla y conforme vayamos dando avance a cada una de las diapositivas, me he propuesto el objetivo de responder a estas premisas que son sumamente importantes en el primer nivel de atención. La primera de ellas es, bueno, identificar el contexto que estamos viviendo de la pandemia en este momento y ver si es necesario evaluar la función pulmonar de los pacientes post-COVID-19. Posteriormente también vamos a hablar de la individualización de casos, es decir, quiénes son los que requieren un abordaje neumológico una vez que han pasado la fase aguda de COVID-19 y cómo lo hacemos y cuándo. Y vamos a finalizar con la evaluación de la función pulmonar completa e integral de estos pacientes y vamos a identificar por qué la saturación en la fase de recuperación pues es un subrogado completamente insuficiente para decir que el pulmón se encuentra sin ningún daño después de una neumonía por infección secundaria SARS-CoV-2. En este contexto es importante que ustedes recuerden que llevamos ya varios meses de estar luchando contra este virus y de atender pacientes con enfermedad COVID-19. Y nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Y una de ellas ha sido que hemos catalogado mal a los pacientes. Durante todos estos meses pudimos identificar y afortunadamente nos dimos cuenta que identificar la gravedad de la enfermedad COVID-19 no se puede hacer desde los inicios de los síntomas, es decir, el 100% de los pacientes infectados por SARS-CoV-2 los primeros días van a ser cuadros leves. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque así empieza la enfermedad. La enfermedad tiene una historia natural que al día de hoy, gracias a la evidencia científica, conocemos y nos hemos dado a la tarea de que quede bien claro que catalogar la gravedad de la enfermedad no se puede hacer desde el inicio de los síntomas. Repito, todos vamos a tener un cuadro leve, pero conforme van pasando los días, nos damos cuenta que vienen las potenciales secuelas o las complicaciones propias de la enfermedad, por lo cual dejan de ser leves y ahora pareciera que están pasando a una fase de COVID moderado o un COVID grave, y esto es lo que al día de hoy conocemos como un error de identificación de gravedad de enfermedad COVID-19, que afortunadamente, como les comentaba, hoy sabemos que no se realiza de esa manera. Y entonces este error de clasificar a los pacientes en forma y en tiempo nos hizo durante mucho tiempo pensar que los pacientes que requerían una evaluación pulmonar de potenciales secuelas eran aquellos pacientes que salían del hospital, es decir, solamente los pacientes que habían tenido un cuadro grave o incluso un cuadro crítico y que habían estado apoyados de ventilación mecánica invasiva, porque pareciera que el resto de pacientes pues se recuperó ad integrum en la función pulmonar. Es importante recordarles de manera muy general en el contexto de la enfermedad COVID-19 que si bien al día de hoy sabemos que es una enfermedad sistémica, el principal órgano de daño es el pulmón. Y esto se documentó desde los primeros inicios en los cuales se empezaron a hacer autopsias de estos pacientes y se documentaba que tenían daño pulmonar que traducía el curso clínico severo de la enfermedad.
enfermedad. De ahí que si bien se encontraron varios hallazgos en las autopsias de los pacientes, lo que detonaba que esto se convirtiera en un cuadro potencialmente mortal para las personas que infectaban por SARS-CoV-2 era principalmente pues, el daño pulmonar. Eso catalogaba que el paciente ameritara unidad de cuidados intensivos, ameritara necesidad de ventilación mecánica y que era el factor pronóstico más importante en la evolución natural de la enfermedad. De ahí que, si bien identificamos que la enfermedad es una enfermedad sistémica y que eso al día de hoy lo conocemos muy bien y que hay bastante evidencia científica que evidencia que esto no es una neumonía, que esto no es una enfermedad respiratoria, finalmente la letalidad está dada por daño a un órgano blanco y este órgano pues es el pulmón. ¿Qué es lo que hemos aprendido del COVID-19 conforme ha pasado el tiempo? Bueno, pues hemos aprendido muchas cosas. En primera entendimos la magnitud del problema, tanto que se convirtió en una pandemia. Posteriormente empezamos a entender la fisiopatogenia y la fisiopatología de la infección, lo cual empezó a hacer la necesidad o plantear la necesidad de buscar tratamientos que en algún inicio frenaran la cascada inflamatoria y que también en algún otro momento pudiesen interferir con la replicación viral. Si bien teníamos más carga viral y eso documentaba o traducía una mayor carga de inflamación, pues empezamos a buscar tratamientos que frenaran esa parte de la infección por SARS-CoV-2. Conforme fue pasando el tiempo y entendimos estos 3 puntos que eran importantes, llegamos a afortunadamente tener menos mortalidad. Probablemente no podemos hablar de que hay menos casos. ¿Por qué? Porque pues, cada vez se están viendo más casos. Lo que estamos viendo es que la gente ya no muere como empezó a morir a inicios de la pandemia, pues obviamente por el desconocimiento de la enfermedad, pero al día de hoy tenemos menos mortalidad. ¿Y eso qué traduce? Traduce un problema actual porque estamos teniendo muchos pacientes sobrevivientes, pero que llegan a tener cierto tipo de daño en algún órgano y eventualmente las secuelas, dentro de las más importantes, pues vamos a hablar del daño pulmonar o esta cicatrización progresiva de estos pacientes una vez que superan el cuadro agudo de COVID, pero que pues evidentemente genera, o esta inflamación genera o generó un daño que puede quedar como una secuela permanente. Y entonces empezaron a describir los primeros estudios epidemiológicos que hablaban de las secuelas de todos estos pacientes sobrevivientes. Como les comenté, empezó a disminuir la tasa de letalidad y esto porque conocíamos mejor la enfermedad y teníamos medicamentos que científicamente demostraron que disminuían la mortalidad de los pacientes hospitalizados y empezamos a ver cuáles eran las secuelas o los signos y síntomas de los cuales se quejaban más los pacientes una vez que pasaban el cuadro agudo de la enfermedad. Los más frecuentes vienen aquí enlistados: la fatiga, la disnea, tos, artralgias, dolor torácico y algunos extratorácicos como era el deterioro cognitivo, alteraciones del estado de ánimo, principalmente tendencia a la depresión, mialgias, cefalea, febrícula o incluso fiebre intermitente y palpitaciones. Pero también se empezaron a documentar algunas secuelas pues, graves, y esto era en relación a qué tanto impactaba pues, propiamente en la gravedad o en la calidad de vida de los pacientes. Y empezamos a ver que las respiratorias encabezaban la lista, principalmente por esto que empezamos a denominar hace meses la fibrosis pulmonar secundaria a una infección por SARS-CoV-2 o una neumonía por este virus, y que se estuvo catalogando, ahorita vamos a ver más adelante cómo lo denominamos al día de hoy, pero que se estuvo catalogando en sus inicios como fibrosis pulmonar. Después de esta también se empezaron a documentar secuelas graves fuera del aparato respiratorio, como eran las neurológicas y las cardiovasculares. De manera general se empezó entonces a describir en estos pacientes sobrevivientes de COVID lo que denominamos lo que es el síndrome post-COVID-19. Fue referido en sus inicios aproximadamente en el 10% de las personas. Hoy sabemos que llega a ser hasta el 30-40% de las personas sobrevivientes de COVID-19 pueden presentar este cuadro de síndrome post-COVID. La mayoría generalmente recuperan de manera espontánea y aunque la oximetría es un subrogado en reposo que podemos tener en domicilio o en consultorio para identificar si los síntomas pueden o no ser por una secuela respiratoria, hoy sabemos que es completamente insuficiente y vamos a ir demostrando conforme avancemos la charla por qué es que es insuficiente la oximetría. Aquí vienen enlistados en base a la frecuencia de presentación los síntomas y signos referidos por los pacientes en la fase post-COVID, es decir, ya pasaron el cuadro agudo de la infección, pero persiste sintomatología y persisten algunas causas que generan disconfort en los pacientes. Si bien las respiratorias son poco frecuentes y afortunadamente las más graves, como es la fibrosis pulmonar o las alteraciones en el intercambio de gases después de una neumonía por SARS-CoV-2,
repito, son poco frecuentes, los síntomas respiratorios realmente son frecuentes. Y son frecuentes muy probablemente por algún otro trastorno que no hemos identificado o que no se ha estudiado por completo, porque no es normal que la persona persista taquipolimnéica, que persista con tos, que persista con dolor torácico, con disconfort, y que en muchas ocasiones esto transitoriamente puede asociarse a algunos otros síntomas como es la fatiga, el dolor de cabeza, el desacondicionamiento físico, la falta o la incapacidad de que esa persona se reintegre a sus actividades incluso de vida diaria. Y bueno, eso empezaba a traducir que algo pasaba en el aparato respiratorio después de que pasábamos la fase aguda y que, bueno, hasta esos inicios, mediados del año pasado, no estaba totalmente estudiado. Empezamos a describir 4 síndromes post-COVID-19. El primero de ellos, el síndrome de fatiga crónica postviral. El segundo de ellos, el síndrome post-unidad de cuidados intensivos en todos aquellos pacientes que ameritaron la necesidad de ventilación mecánica por el cuadro de COVID-19. El síndrome persistente de COVID, es decir, tener una sintomatología muy sugestiva de infección activa durante más de 12 semanas. Y finalmente, el de daño orgánico, que puede ser a cualquier nivel, pero definitivamente al ser el órgano blanco de esta enfermedad del pulmón, pues es el que al día de hoy está más estudiado. En este contexto, empezamos a ver la necesidad de catalogar a estos pacientes si realmente era una secuela de la enfermedad o si realmente estábamos viendo una recuperación probablemente lenta en los pacientes que condicionara que persistieran con sintomatología cuando ya no estaban en la fase infectante, es decir, ya no estaban infectando, ya no estaban en la fase aguda como tal de la enfermedad, ya habían salido del cuadro de gravedad, pero finalmente seguían con sintomatología y no podían reincorporarse a sus actividades. Y eso fue importante porque empezamos a identificar que en todos los pacientes curados pasaban por 2 fases, que era el post-COVID agudo y el post-COVID crónico. Y esto empezamos a documentarlo como un post-COVID agudo, toda aquella sintomatología que persistía 3 semanas después de que el paciente cumplía la definición de alta por COVID-19, y todo lo que estuviera más allá hasta los 3 meses era catalogado como síndrome post-COVID crónico, y aquí era donde teníamos que poner más enfoque a los pacientes que pudiesen tener un daño pulmonar progresivo persistente que finalmente les dejara una secuela. ¿Y por qué digo finalmente? Porque si no he pasado yo por los 3 a 6 meses primeros de que me han dado de alta de COVID, no podemos hablar de una secuela. Y no podemos hablar de una secuela por pura definición. La secuela es aquel estado que no se puede revertir y que finalmente genera una consecuencia irreversible, que obviamente en este caso afecta el estado de salud de las personas, pero que ya es completamente irreversible. Entonces, todo aquello que esté antes de los 6 meses no puede ser catalogado como una secuela y puede ser incluso potencialmente reversible si nosotros llegamos a ponerle nombre y apellido a la afección respiratoria. ¿Cómo es el daño pulmonar de los pacientes COVID-19? Es importante recordar cómo se cataloga el daño pulmonar de estos pacientes. En primera, la mayoría de las personas lo manifiesta en la segunda o tercera semana de inicio de los síntomas. Hay diferentes grados de neumonía, hay diferentes fases de neumonía por COVID-19, y esto es importante identificarlo porque en las fases iniciales, que es cuando podemos intervenir con una mejor respuesta y un mejor pronóstico en los pacientes, son las de mayor riesgo de descompensación. Entonces, esto es como un dato de alarma, porque en esta fase es en la que nosotros debiésemos estar identificando a los pacientes, no cuando pues ya están saturando muy bajo, realmente no se pueden ni mover o están postrados por la necesidad de oxígeno, etcétera, etcétera, porque finalmente ahí podemos intervenir ya muy poco. En este contexto empezamos a identificar las primeras aseveraciones que no eran del todo ciertas, es decir, empezamos a ver que había pacientes con PCR negativas y que podían tener daño pulmonar. Entonces, esto fue un punto de lanza para empezar a recatalogar a los pacientes, porque en sus inicios decíamos, si el PCR está negativo, pues ni siquiera tiene COVID. O si tiene COVID, pues tiene una carga viral muy baja, seguramente no va a tener daño pulmonar, entonces no es necesario hacer estudios de imagen. Primer error. Hoy por hoy sabemos que aunque la PCR esté negativa, el paciente puede tener, COVID-19 y también puede tener daño pulmonar, aunque no tenga una sintomatología franca. Y eso es importante identificarlo porque sabemos que la sensibilidad y especificidad de los métodos de toma de los PCRs también puede estar modificándose en el tiempo. Podemos tener pacientes que llegan
efectivamente en la segunda, tercera semana, donde querer hacer el diagnóstico por PCR definitivamente es un error porque ya negativiza la mayor cantidad de virus o carga viral, ya no se encuentra por pura evolución de la enfermedad, ya no se encuentra a nivel de la vía respiratoria alta y lo empezamos a encontrar en el pulmón, evidentemente donde el paciente empieza a presentar aquí daño pulmonar clínicamente demostrado. Y entonces pudimos empezar a dar información en estas publicaciones donde incluso pacientes que eran retesteados para PCR conforme pasaba el tiempo o conforme iban deteriorando, seguían con cargas virales bajas que hacían que los PCR salieran negativos. Y entonces pudimos publicar estudios donde los pacientes con infección por SARS-CoV-2 con daño pulmonar eran persistentemente negativos a los PCRs y esto no tenía correlación con el grado de gravedad de neumonía. Estos pacientes, quiero que vean ustedes el daño pulmonar que se documenta por tomografía y persistentemente son negativos en el PCR. Esto es relevante porque entonces la PCR o los síntomas no discriminan qué paciente va a tener o tiene daño pulmonar y qué paciente requeriría de una evaluación pulmonar posterior a que pase el cuadro agudo de COVID-19. Definitivamente el paciente que desarrolla neumonía demostrado por tomografía, que al día de hoy es el estudio que tiene mayor sensibilidad y especificidad para demostrar neumonía por infección por SARS-CoV-2, será candidato a tener una evaluación pulmonar completa de la función respiratoria una vez que es dado de alta o que cumple la definición del alta. También pudimos identificar, como les había comentado, que no hay correlación con la sintomatología. Y esto también es importante porque en muchas ocasiones decíamos, bueno, el paciente ya lleva 10 días, 11 días, ya no tiene fiebre, no tiene síntomas, alta. Alta sin ningún estudio de imagen, error. Pacientes asintomáticos en la segunda fase, que como ustedes saben, segunda, tercera semana, que es la fase de daño pulmonar, tienen documentado neumonía. ¿Y por qué es importante? Porque eso cambia, por pura definición, la gravedad de la enfermedad. Deja de ser un cuadro leve a ser un cuadro moderadamente grave o moderado, dependiendo de la extensión de la neumonía, y es un paciente que es candidato a evaluación de función pulmonar una vez que es dado de alta. Entonces, estábamos viendo que estábamos dejando de lado muchos pacientes que requerirían o que requieren de evaluación de función pulmonar completa una vez que son dados de alta. Y repito, esto no tiene correlación con la sintomatología que reportan los pacientes. Este estudio se hizo en pacientes asintomáticos que tenían PCR demostrada, pero íbamos a identificar si tenían o no daño pulmonar. Se documentó que esto es mucho más frecuente en las mujeres y que la neumonía generalmente es leve, pero finalmente hay un daño demostrado a nivel pulmonar, y repito, esto recataloga o reclasifica la gravedad de la enfermedad, y esto es importante por donde lo vean, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de seguimiento y desde el punto de vista de pronóstico de los pacientes. En ese sentido, caemos ahora a que si hay neumonía, muy probablemente la oxigenación esté alterada. ¿Qué fue lo que se empezó a documentar? Bueno, que los pacientes eran capaces, o los pulmones de los pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 eran capaces de mantener una adecuada oxigenación en el reposo, pero el paciente caminaba o subía escaleras o hablaba o realizaba alguna actividad de vida diaria y la saturación empezaba a oscilar. Y esto no tenía relación, repito, con la fiebre, con los otros síntomas extrapulmonares, y quedaba la duda de por qué está bajando. En muchas ocasiones se le decía al paciente, no, pues es que pues no se mueva, si la saturación está bajando, pues no se mueva, pero finalmente se recupera, no hay mayor problema, usted llega a saturar nuevamente 94, 95 en el reposo, entonces si la oxigenación está normal, su pulmón está bien. Completamente erróneo, también nos empezamos a dar cuenta que la oxigenación no era un buen subrogado para evaluar a los pacientes y menos para evaluar el daño pulmonar temprano en aquellos pacientes que finalmente, cuando pasaban por todos los días de la evolución natural de la enfermedad, iban a ser reclasificados de un cuadro leve inicial a un cuadro moderado o moderadamente grave, porque sí presentaban daño pulmonar, aunque no bajaran la saturación en el reposo y aunque no tuvieran mayor cantidad de síntomas extrapulmonares. También pudimos documentar en este estudio que cuando los pacientes realizaban algún tipo de actividad física, como era simplemente caminar o bañarse o comer o hablar, empezaban a tener desaturaciones.
Y esto, en términos o terrenos de evaluación de la función respiratoria de los pacientes, documenta y documentó y ha documentado daño pulmonar a nivel intersticial. ¿Y con qué nos referimos a nivel intersticial? Principalmente la alteración o afección del intercambio de gases, que puede ser demostrado incluso antes del daño evidenciado por imagen, viendo que el paciente nos está diciendo camino, hablo y la oxigenación baja de 95 a 92. No se preocupe, sigue estando arriba de 90. Claro, no tiene indicación de oxígeno, pero eso no quiere decir que el pulmón esté bien. Ya está documentado y nos estamos dando cuenta que el daño pulmonar por COVID-19 se demuestra en muchas ocasiones física o fisiológicamente antes al esfuerzo que en un estudio de imagen. ¿Y qué fue lo que documentamos aquí en esta otra publicación? Documentamos que hacer esfuerzo o actividades como esta prueba, que era la prueba de sentadillas durante 1 minuto, era un muy buen subrogado para evaluar en el primer nivel de atención aquellos pacientes que tenían una adecuada oxigenación en el reposo, pero que si hacían algún tipo de actividad, en este caso una prueba de sentadillas realizada en consultorio por expertos en salud respiratoria, que pudiésemos resolver alguna complicación, empezábamos a documentar que había daños tempranos a nivel intersticial que finalmente iban a impactar en su función respiratoria posterior del cuadro de COVID y que ameritaban una evaluación de las secuelas o potenciales secuelas pulmonares. ¿Qué fue lo que documentamos aquí? Esto es importante que ustedes lo vean. Quiero que vean aquí la sintomatología más frecuentemente reportada por estos pacientes. Generalmente dolor de cabeza, tos, fatiga, es decir, extrarrespiratorios, síntomas extrapulmonares, pero que al realizar la prueba, iniciando con una saturación normal en el reposo, casi la mitad de los pacientes presentaba alguna alteración en el intercambio de gases cuando se les exponía a una prueba subrogada de ejercicio submáximo. ¿Y por qué fue relevante esto? Porque este tipo de pruebas, sin requerir incluso de estudios de imagen y que el paciente nos lo está documentando, oiga, es que yo me estoy monitorizando la oxigenación y hago alguna actividad y baja, y cuando estoy ya sentado vuelve a subir, ese es el primer dato de que está habiendo afección intersticial y puede predecir la hospitalización en los pacientes de una manera inicial. ¿Y por qué es importante identificar a estos pacientes que finalmente van a requerir de hospitalización? Porque entre más rápido acudan y entre más rápido nosotros actuemos para evitar secuelas potencialmente permanentes, pues obviamente tenemos un impacto importante en el pronóstico. ¿Cómo debiese entonces ser la evaluación pulmonar de los pacientes sobrevivientes? Hasta ahorita ya vimos que el PCR no discrimina quién debe o no tener una evaluación pulmonar. Ya vimos que los síntomas no tienen correlación con la inflamación a nivel pulmonar y que la sintomatología no tiene tampoco ninguna correlación con la saturación y que la saturación no exime de que si está arriba de 90, ese paciente no tenga daño pulmonar. Conclusión. Todos los pacientes, independientemente del grado, incluso los COVID-19 leve, deben tener una evaluación pulmonar completa de la función respiratoria una vez que son dados de alta médica. ¿Qué fue lo que empezamos a ver y que es importante que ustedes recuerden? Bueno, que las fases de la enfermedad obviamente son varias y que a partir de la segunda semana todo paciente debe de tener estudios de imagen independientemente de su sintomatología, sus factores de riesgo, su oxigenación. ¿Por qué? Porque ya sabemos que por evolución natural de la enfermedad estamos entrando a la fase de daño pulmonar y documentarlo por estudios de imagen me cambia la visión, me cambia la gravedad del problema, me cambia los factores pronósticos, la necesidad de evaluación respiratoria al egreso y todos los pacientes deben de ser sometidos a estudios de imagen principalmente o de manera inicial, tomografía de tórax. Este espectro de gravedad, como les había comentado, se tiene que dar de manera retrospectiva. ¿Por qué? Porque si no cometemos el error de váyanse a su casa todos son leves y seguimos creyendo que el 85% de los pacientes de COVID son leves, totalmente erróneo. Simplemente lo que estábamos haciendo es catalogarlos antes de tiempo y ver a la enfermedad en su primera fase, donde el 85 al 100% que se llegaba al consultorio, pues era leve por los síntomas, pero no que ese fuera a ser el final o el desenlace del cuadro que iba a presentar esa persona. Hoy sabemos que es un error, que creer que el espectro de gravedad es el que me va a definir qué paciente va a requerir de una evaluación pulmonar. Recordar, todos los pacientes requieren de evaluación pulmonar con pruebas de funcionamiento respiratorio completas
cuando son dados de alta, independientemente si fueron cuadros que ameritaron terapia intensiva o si fueron cuadros catalogados como leves y que estuvieron en domicilio durante toda su cuarentena y que mantienen su adecuada saturación en el reposo y en el esfuerzo. Y entonces empezamos a identificar que no solamente estos pacientes que tuvieron necesidad de oxígeno, ventilación mecánica, puntas nasales de alto flujo para poder llegar a una adecuada oxigenación en el cuadro más agudo de la enfermedad, que era el daño pulmonar cuando había neumonía, son los que ameritan un seguimiento respiratorio. Entonces, recordar esto que es muy, muy, muy importante. No es exclusivo de los pacientes graves el seguimiento pulmonar completo y tampoco tiene relación con la sintomatología. Por ahí, en muchas ocasiones, como neumóloga me ha tocado, yo fui en COVID leve, yo siempre saturé bien, yo nunca tuve nada, y 2 meses después, el paciente totalmente desacondicionado, no tolera el esfuerzo, y ya no estoy hablando ni siquiera de un esfuerzo máximo, sino actividades que él realizaba con anterioridad sin problema. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Simplemente estamos viendo la evolución natural de la enfermedad y estamos viendo que el paciente pudiese estar teniendo un desacondicionamiento por inflamación pulmonar o por cicatrización progresiva semanas después. Entonces, de ahí la importancia de catalogar bien a los pacientes en su espectro de gravedad, en cuantificar el daño pulmonar con estudios de imagen, independientemente de los síntomas, y finalmente referirlos al neumólogo cuando son dados de alta del cuadro agudo de COVID-19. Y esto nos ha podido identificar un espectro muy variado de comportamiento clínico funcional del sobreviviente COVID-19. Y tenemos 4 escenarios como se pueden presentar los pacientes una vez que son dados de alta del cuadro agudo. Tenemos el paciente sintomático con función pulmonar normal, tenemos al paciente sintomático con función pulmonar anormal, el asintomático pero que tiene una función pulmonar normal y el asintomático con función pulmonar anormal. Obviamente, para poder catalogarlo en alguno de estos grupos, requiero la evaluación pulmonar completa y, lo más importante, la evaluación funcional respiratoria para poder catalogar al paciente en alguno de estos espectros. Recordar que el paciente puede seguir con palpitaciones o puede percibir disnea y que no necesariamente sea de origen respiratorio, o puede persistir con disnea y con tos y que no necesariamente le tengamos que decir eso es normal porque usted tuvo neumonía y esto es síndrome post-COVID, porque en el síndrome post-COVID es frecuente la disnea y es frecuente la tos y es frecuente la fatiga, sin hacer una adecuada evaluación pulmonar, porque el paciente pudiese estar cursando con alguna alteración a nivel de tráquea, de bronquios o incluso a nivel de parénquima, que esté condicionando estos síntomas y que nosotros no lo hemos evaluado porque fue un COVID leve cuando tuvo COVID. Recordarles que el daño del virus de SARS-CoV-2 puede ser a diferentes niveles. Y aquí, bueno, me voy a centrar a lo respiratorio únicamente, pero ustedes saben que puede ser una afección multisistémica. En el contexto de la evaluación respiratoria, el daño inflamatorio secundario a la presencia del virus puede ser desde la vía respiratoria alta a nivel de la vía respiratoria baja, pero en la parte más central, como es la tráquea, a nivel bronquial, o incluso la parte más distal del aparato respiratorio, que vendría siendo la parte alveolar, que es prácticamente donde se documenta el daño inflamatorio más extenso y lo que traduce esta secuela que durante mucho tiempo se le llamó fibrosis pulmonar y que incluso pensábamos en tratamiento antifibrosante, etcétera, etcétera, por su similitud al inicio, que desconocíamos de esta enfermedad, con la fibrosis pulmonar idiopática, una entidad completamente diferente, que ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, recordarles que si el daño del virus puede ser a cualquier nivel o puede ser a diferentes niveles, la sintomatología va a ser muy florida y la sintomatología va a ser muy diferente en uno u otro enfermo, o incluso, a pesar de tener daño, el paciente puede cursar asintomático. Y la única forma de documentar que hay un daño funcional será con una evaluación pulmonar completa. Entonces llegamos a estas conclusiones de si el daño pulmonar puede ser a diferentes niveles y si la función del aparato respiratorio no solo es mantener una adecuada oxigenación, pues podemos concluir que la oximetría en domicilio o en consultorio es insuficiente para decirle a un paciente que no tiene ningún daño secundario a COVID, que su pulmón está sano y que puede reintegrarse a sus actividades normales, porque
no documentamos ningún daño porque su saturación ya está en 98%, como está aquí el ejemplo, vamos a ponerlo. Entonces, es completamente insuficiente y, bueno, vamos documentando por qué decimos que es insuficiente, o bueno, no porque decimos, sino porque está demostrado que la saturación es completamente un subrogado insuficiente. La evaluación funcional respiratoria de todos estos pacientes que han sobrevivido afortunadamente a COVID-19 o a neumonía por SARS-CoV-2 debe de ser de manera integral y debe de ser por especialistas. ¿Y por qué debe ser por especialistas? Bueno, finalmente recordar que para yo evaluar la función respiratoria requiero de pruebas y estas pruebas de función pulmonar son del terreno del neumólogo, tanto para indicación como para realización y para interpretación, que puede ser una interpretación de cada una de las pruebas o puede ser una interpretación integral. Finalmente, el aparato cardiorrespiratorio funciona de una manera pues muy dinámica y está en conjunto, de manera que en algunas ocasiones se tiene que hacer pruebas integradoras de la función cardíaca y la función pulmonar para dar finalmente un diagnóstico, lo más importante, un tratamiento y seguimiento, y pactar o normar un pronóstico en los pacientes. Las pruebas de función pulmonar son de muchos tipos. Las primeras pruebas son las pruebas de mecánica. Dentro de ellas, pues el pilar de esto es espirometría, que puede ser simple con broncodilatador, pero también tenemos formas de medir los volúmenes pulmonares, formas de medir funcionalidad de músculos respiratorios, inspiratorios y expiratorios, más en los pacientes que tuvieron necesidad de ventilación mecánica. Y tenemos también pruebas de intercambio gaseoso. Dentro de estas englobamos la prueba de difusión de monóxido de carbono, que es la más importante y el pilar de ellas, la gasometría arterial, la oximetría, que es un subrogado de la difusión, y pruebas integradoras. Dentro de estas pruebas integradoras tenemos aquellas que someten al paciente a un esfuerzo que puede llegar a ser submáximo, pero que ya pone pues al paciente a hacer alguna actividad, algún esfuerzo, donde tenemos que tener una adecuada integración cardiorrespiratoria para poder decir que el paciente no tiene ninguna alteración, o bien la prueba de ejercicio cardiopulmonar. Indicar cada una de estas pruebas dependerá de las características del paciente, del cuadro respiratorio que tuvo en la fase más aguda, de los síntomas que está detonando en ese momento y si hay o no contraindicación para poder hacer cada una de las pruebas. Recordar, la saturación en domicilio o en consultorio es solamente un subrogado, pero que al día de hoy sabemos, y que afortunadamente con toda la evidencia que se ha documentado en los últimos meses de la evaluación pulmonar post-COVID, podemos saber que no discrimina de manera adecuada qué paciente requiere o no de un seguimiento pulmonar. ¿Y por qué es importante? Porque aunque yo tenga una saturación adecuada en reposo, pues yo no voy a vivir en reposo. Es decir, el paciente tiene que reintegrarse a sus actividades y ya no estamos diciendo que haga esfuerzos o esfuerzos máximos, sino simplemente actividades de vida diaria que a veces someten a los pacientes a una gran cantidad, a una gran necesidad de tener un adecuado funcionamiento cardiopulmonar, porque si no el paciente no lo tolera. En muchas ocasiones, nosotros como médicos, ustedes como médicos, han tenido pacientes que saturan perfecto, pero el paciente se cansa, el paciente no se ha podido incorporar a sus actividades, incluso algunos son de oficina y aún así trasladarse a su oficina o estar haciendo actividades que no detonan un gran esfuerzo, no lo pueden realizar. Se fatigan fácilmente, el paciente empieza a percibir palpitaciones, en algunos casos extremos empiezan a desaturar, o el extremo, que es la parte más extrema, que es aquel paciente que requiere o que necesita todavía aporte de oxígeno suplementario y que a pesar de las semanas o meses no se ha podido retirar. ¿Qué está pasando con estos pacientes o qué tipo de daño tienen? ¿Cuál sería la mejor forma de abordarlos y lo más importante de tratarlos para impactar en el pronóstico y en la calidad de vida de todo paciente sobreviviente? Conforme fue pasando la pandemia, finalmente esto era desconocido para todos, el primer objetivo era no contagiarse. Después fue, bueno, si te contagias, no morir. Y entonces empezó a haber muchos casos y muchos pacientes hospitalizados y todo se empezó a salir de control. Y entonces nos empezamos a conformar con que los pacientes ya no murieran. Y eso al día de hoy pues es un error completamente. ¿Por qué? Porque no solamente es salvar al paciente, sino en qué condiciones ese paciente va a quedar, y más hablando del terreno cardiorrespiratorio, porque esto impacta de manera importante en sus actividades de vida diaria y en calidad de vida. La función pulmonar de estos pacientes sobrevivientes, entonces, conforme lo que hemos dicho,
pues no solamente requieren de una espirometría o no solamente requieren de tener un inspirómetro y que ya levanta todas las pelotitas. Si usted las levanta todas, ya está perfecto, su pulmón está perfecto y usted puede hacer todo. Error, estos estudios y estos aparatitos que podemos llegar a utilizar o que se utilizan en primer nivel, pues no detonan o no demuestran de manera eficiente la integración del aparato cardiorrespiratorio en un paciente sobreviviente. De manera que, si bien la espirometría es una prueba de función pulmonar, una prueba de mecánica, no es la única prueba que se requiere en los pacientes. Hay que recordar que la espirometría no evalúa restricción, que es esta parte de la cicatrización de un pulmón. Un pulmón per se tiene elasticidad y un órgano es un órgano que es elástico y que cuando está completamente sano, pues permite una expansión adecuada para poder realizar todas sus funciones. Cuando cicatriza por una neumonía y que el daño inflamatorio y cicatrizal de cualquier neumonía puede ser igual, pero que en COVID-19 la inflamación es mucho más intensa, por lo cual la cicatrización es mucho más intensa, el paciente cicatriza o se pierde elasticidad a nivel pulmonar y eso es lo que traduce trastornos restrictivos, que el paciente no puede hacer una adecuada expansión pulmonar y obviamente eso va a repercutir en los síntomas, va a persistir la disnea y puede llegar a tener incluso alteraciones de intercambio de gases dependiendo la magnitud de la cicatrización o fibrosis a nivel parenquimatoso. No permite la medición de volúmenes pulmonares, la espirometría es una prueba de mecánica, no es una prueba de intercambio de gases y tampoco es una prueba de volumetría, no nos permite evaluar todos los volúmenes pulmonares y pues definitivamente no tiene nada que ver para evaluar a un paciente que está con necesidad de oxígeno. Entonces, la evaluación de la función pulmonar de los pacientes post-COVID requiere de recurso humano porque requiere de especialistas, requiere de laboratorios de función pulmonar, requiere de insumos para poder realizar estos estudios y ojalá que con charlas como estas demos a conocer la necesidad importante de evaluar la función pulmonar de todos estos pacientes y de retornar a la funcionalidad adecuada de los laboratorios de función pulmonar para poder evaluar el aparato respiratorio de todos los sobrevivientes de COVID-19. ¿Desde cuándo se empezó a documentar cuáles eran los principales daños de la función pulmonar de los pacientes sobrevivientes? Bueno, pues ya lleva varios meses, esto es desde el año pasado, y se empezó a documentar que estos pacientes que sobrevivían tenían cierto grado de gravedad de algún daño pulmonar y que este daño pulmonar podía ser a diferentes niveles. Como ya lo comentamos, si el virus puede dañar a diferentes niveles, pues evidentemente la secuela o el daño inflamatorio post-COVID puede ser también a diferentes niveles. Se empezó a ver que realizando las pruebas de funcionalidad completa de estos pacientes, pues la espirometría era completamente insuficiente. ¿Por qué? Porque como pueden ver ustedes aquí, solamente, bueno, ahí vienen varios estudios citados, varias cohortes de pacientes analizadas, solamente en 2 cohortes se documentó que la espirometría demostraba algún daño, pero para todos los demás pacientes y todas las demás cohortes que se analizaron en este estudio, que es un metaanálisis, se documentó que la espirometría no demostraba daño alguno. ¿Y qué parecía? Pues que no tenía ningún daño a los pacientes. Un error completamente porque realizando las otras pruebas se empezó a documentar que si bien no tenían alteración en la mecánica, sí tenían alteración en el intercambio gaseoso. Es decir, las pruebas de difusión sí documentaban algún daño en los pacientes y se encontraban por debajo de un límite normal para decir que el paciente no tenía ninguna alteración en el intercambio gaseoso. Realizar las pruebas de función completa me permiten darle nombre a la secuela pulmonar o al daño inflamatorio secundario a COVID-19 y podemos identificar desde trastornos obstructivos, demostrados estos sí por espirometría, trastornos restrictivos, documentado por volumetrías o pletismografía. Recordar que la espirometría se queda corta para evaluar los volúmenes y cuando el pulmón está restrictivo, está cicatrizado, lo que voy a evaluar es volumen y alteraciones a nivel del intercambio gaseoso. Entonces, se requiere de un arsenal de pruebas completo, se requiere de una evaluación pulmonar por especialistas para poder indicar a cada uno de nuestros pacientes cuál es la mejor prueba que nos va a dar la mayor información para catalogar este tipo de daño. Y lo más importante, identificar qué tipo de daño tiene el paciente, repito, pues para normar una conducta terapéutica que haga que el paciente, en primera, mejore los síntomas y en segunda, impactemos en su calidad de vida y pronóstico. Como pueden ver ustedes aquí, posteriormente en este estudio se trató de hacer una diferencia de los hallazgos de la función pulmonar, dependiendo si había sido un cuadro de COVID moderado o severo, o si había sido un cuadro de COVID leve.
Y como pueden ver, los trastornos restrictivos son mucho más frecuentes en las afecciones severas, al igual que los de intercambio de gases. Y bueno, los obstructivos ni siquiera fueron muy bien catalogados porque las espirometrías, pues en algunos escenarios salían normales. Pero ¿para qué sirvió esta distinción? Pues sirvió para algo importante. El paciente COVID leve no se salva de tener algún daño inflamatorio en la función pulmonar que condicione un daño y una potencial secuela si no intervenimos a tiempo. Y entonces esto fue importante porque podemos empezar a identificar que cualquier espectro de enfermedad COVID-19 requiere de una evaluación pulmonar completa y que no todo es fibrosis y que no requieren antifibrosantes y que no todo es permanente, completamente irreversible y que el paciente, pues no hay nada más que hacer por él. De manera que tenemos la posibilidad de identificar daño a diferentes niveles, como les había comentado, daños obstructivos, que principalmente es en la vía respiratoria bronquial o traqueal, el trastorno restrictivo, que traduce cicatrización con penalización de los volúmenes pulmonares por esta cicatrización tan importante de los pacientes que tienen neumonía por SARS-CoV-2, o bien alteraciones a nivel del intercambio de gases por afección intersticial y que esta no tiene una correlación con la extensión de la neumonía, ni con la sintomatología inicial del cuadro, por lo cual todos los pacientes se benefician de hacer una adecuada evaluación de la función respiratoria para identificar si tienen algún trastorno demostrado por pruebas de función respiratoria de estos. Y repito, ¿por qué es importante ponerle nombre y apellido al trastorno respiratorio? Pues porque de eso dependerá el tratamiento. No todos los pacientes requieren de inhaladores, no todos los pacientes requieren de rehabilitación pulmonar intensa, no todos los pacientes requieren o se benefician de oxigenoterapia, pero el paciente que lo requiere, en ese paciente tenemos que darlo, tenemos que ofertar la mejor estrategia terapéutica para mejorar su sintomatología y calidad de vida. Recordar que hacer una evaluación integral de estos pacientes nos va a permitir tener un impacto positivo en ellos, en reducir la sintomatología post-COVID y bueno, si finalmente esto era por un trastorno objetivo, pues dar un tratamiento. Muchos de los síntomas que reportan los pacientes en la fase post-COVID también no tienen una causa como tal. En algunas ocasiones son trastornos psicológicos, de estrés postraumático o de índole psiquiátrica, que, bueno, finalmente sí requieren de un tratamiento, pero no es algo objetivo que pueda ser demostrado por pruebas de funcionamiento pulmonar. Y con esto pasamos a la parte de lo que queremos evitar, es decir, si yo tengo una alteración inflamatoria crónica a cualquier nivel, que puede ser traqueobronquial, que puede ser a nivel de parénquima o afección intersticial, lo que queremos es evitar esta cascada de inflamación crónica para evitar lo que es la cicatrización progresiva persistente, que así se llama el daño que genera COVID-19 en el pulmón, no fibrosis pulmonar, y no tiene nada que ver con la fibrosis pulmonar idiopática, porque su fisiopatogenia es completamente distinto, pero sí puede llegar a generar un daño potencial después de los 6 meses que sea permanente. Y aquí sí estaríamos hablando entonces de una secuela respiratoria porque no intervenimos en los primeros 6 meses donde potencialmente podíamos documentar un daño reversible que se beneficiara con impacto positivo en pronóstico, dando una intervención terapéutica. Y bueno, voy a comentar brevemente lo de la pirfenidona, que como ustedes saben es uno de los pilares de tratamiento para fibrosis pulmonar idiopática, una cascada de etiopatogenia completamente diferente a la infección por SARS-CoV-2, pero que se empezó a estudiar y al día de hoy, si ustedes se documentan y pueden ver las páginas de los ensayos clínicos, hay varios ensayos clínicos corriéndose alrededor del mundo para identificar el potencial beneficio que pudiese tener la pirfenidona después de los 6 meses, es decir, en estos pacientes que tienen esta fibrosis pulmonar progresiva o este daño inflamatorio progresivo, en los pacientes en los cuales no se realizó una adecuada intervención, para revertir o evitar la cicatrización permanente y ahora sí esta fibrosis pulmonar, porque su impacto es a diferentes niveles. La pirfenidona tiene impacto a nivel del estrés oxidativo, tiene impacto a nivel de la inflamación local, tiene impacto en la apoptosis y activación de fibroblastos, tiene impacto también en reducir la activación y estimulación del principal receptor de entrada del virus, que como ustedes saben, pues si nosotros hacemos una regulación a la baja de este receptor, pues obviamente tenemos menor cantidad de virus y pues obviamente tener menos daño inflamatorio, y que en esta fase si se genera de manera perpetua, se está dando una inflamación que se perpetúa, aunque ya no esté la presencia del virus,
finalmente regulando a la baja estos receptores y esta señalización, la pirfenidona pudiese tener un efecto en lo que es COVID-19. Recuerden, completamente diferente a lo que pasa en fibrosis pulmonar idiopática, pero finalmente es un fármaco antifibrosante y al día de hoy se están corriendo bastantes estudios, algunos fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Aquí les pongo 2 estudios, uno en fase 2 y uno en fase 4. Estos estudios terminan en algunos meses, 2, 3 meses, tendremos resultados finales de si realmente son efectivos y en uno está comparado con placebo, es decir, no hacer nada, lo que al día de hoy hacemos, simplemente vigilar, dar terapia de soporte, apoyar con inhaladores, rehabilitación, oxigenoterapia, dependiendo del trastorno respiratorio, o comparado con un segundo antifibrosante como es el nintedanib. Ambos medicamentos antifibrosantes utilizados en la terapia de fibrosis pulmonar idiopática al día de hoy, aprobados, pero que en COVID no han demostrado y no hay un estudio que avale que estos medicamentos al día de hoy se potencializan como terapéutica para fibrosis, por lo cual no debiesen ser utilizados. Hay algunos otros medicamentos, sí, al día de hoy se cuenta con muchos estudios que tratan de dilucidar si alguno de estos medicamentos pudiese llegar a tener algún impacto en la cicatrización permanente de estos pacientes, pero al día de hoy ninguno se ha demostrado o se ha evidenciado que puede llegar a ser una terapia prometedora que revierta o que evite el daño de cicatrización a largo plazo de los pacientes COVID. Y entonces, ¿qué es lo más importante? Intervenir antes de los 6 meses, donde probablemente estos trastornos puedan llegar a ser reversibles y no tengamos que estar estudiando cuando ya no podemos actuar para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Les voy a comentar brevemente estos casos clínicos en el contexto de telemedicina, porque también resulta mucha duda para los clínicos o incluso para los pacientes de, bueno, yo ya pasé la fase aguda de COVID, quiero que me revisen y quiero que me revisen presencial porque yo me siento mal y necesito una evaluación presencial. En ningún contexto de la evaluación de la evolución natural de la enfermedad de un paciente COVID-19 es mejor o peor hacer una evaluación presencial que una evaluación virtual. La telemedicina, si bien no va a sustituir las evaluaciones presenciales, en COVID nos dio una muy buena oportunidad de atender a una gran cantidad de pacientes y tratar, lo más importante, de dejar que avanzara la enfermedad haciendo intervenciones oportunas. Incluso en la fase post-COVID, el paciente puede beneficiarse de ir a su laboratorio de función pulmonar, realizarse sus pruebas y normar conducta terapéutica en el contexto de telemedicina. No requieren seguir visitando consultorios, y esto lo digo porque hay pacientes que siguen en casa con oxígeno, se deterioran bastante cuando uno los hace ir al consultorio, algunos pacientes no tienen tanque de oxígeno de traslado, entonces cuando más ocupan oxígeno es cuando se trasladan y no tienen tanque de traslado, entonces el concentrador se queda en su casa y el hecho de trasladarlos los deteriora bastante en la función cardiorrespiratoria y lo más importante, pueden llegar a tener una complicación potencialmente fatal, la movilización y el traslado. Entonces, en este contexto les voy a comentar estos casos clínicos de COVID-19 en contexto de telemedicina. Bueno, la telemedicina nos permite hacer evaluaciones de estos pacientes, recuerden, en cualquier fase de la evolución natural de la enfermedad, y en este contexto pudimos documentar en una corte de pacientes que eran pacientes moderadamente graves que cumplían criterio hospitalario, pero que no aceptaban un internamiento hospitalario. Eso es importante. El hecho de que el paciente haya recibido atención domiciliaria no quiere decir que fue un COVID leve. Recibió atención domiciliaria o porque no quiso internarse o por la gran saturación de hospitales o porque no tenía recurso o porque los familiares no aceptaron su traslado en personas de edad avanzada, etcétera, etcétera. Entonces, esta corte de pacientes que les voy a comentar fueron pacientes COVID moderado grave con criterio de internamiento hospitalario y con neumonía demostrada, pero que no aceptaron por alguna situación el internamiento hospitalario. Y quiero que vean aquí la principal comorbilidad, sobrepeso, obesidad, que al día de hoy es un problema de salud pública en nuestro país, y en relación a los grados de gravedad de neumonía, a pesar de tener neumonía documentada por tomografía, es decir, era un cuadro de COVID moderado, la sintomatología fue reportada como leve en 1/3 de los pacientes, 1/3 como moderados y 1/3 como grave. Y entonces empezamos a ver algo que, con lo que habíamos vivido que era un error. 85% de los pacientes de COVID son leves. ¿Qué fue lo que se documentó en estos pacientes una vez que todos sobrevivieron y que se realizaron sus pruebas de funcionamiento pulmonar en la fase post-COVID? Pues documentamos que había atrapamiento aéreo, es decir, había trastornos obstructivos que hacían que el aire entre, pero que el aire no salga. Entonces, eso es lo que denota un trastorno obstructivo.
un comportamiento muy similar al de los pacientes con EPOC o con asma, que requieren de terapia inhalada, y también documentamos que había hiperinflación pulmonar. ¿Esto qué quiere decir? Que el atrapamiento es tan intenso que el aire se está quedando adentro y ya está cambiando los volúmenes pulmonares y eso condiciona, disnea, desacondicionamiento físico y condiciona que en algún momento el paciente no se reincorpore a sus actividades de vida diaria. Entonces, estos pacientes en contexto de telemedicina pudieron ser bien catalogados, pudieron ser bien tratados, se les pudo dar un adecuado seguimiento y lo más importante, documentar el tipo de secuela que tenían una vez que sanaban de COVID. Aquí les voy a comentar 3 casos principales. Este fue un masculino de 64 años de edad. Este fue un paciente que catalogó para un COVID-19 grave y requirió terapia de alto flujo por la necesidad del requerimiento de oxígeno. No presentó otras complicaciones en otros niveles y en la fase de recuperación el paciente llegó a una saturación en reposo del 94%. Si nosotros nos hubiésemos quedado hasta aquí, paciente recuperado, paciente sano, que se da de alta por COVID-19. Esta es la imagen tomográfica de una vez que el paciente se encontraba en la fase de recuperación. Como pueden ver ustedes, hay daño cicatrizal, retracción pleural, algunas bronquiectasias, etcétera, que traducen cambios de cicatrización post-COVID y que una vez que realizamos sus pruebas de función pulmonar, documentamos algunas alteraciones. En la espirometría, sugerencia de restricción, es decir, cicatrización, y lo estamos viendo incluso por imagen. Finalmente, se tiene que hacer evaluación de volúmenes pulmonares para documentar si efectivamente había restricción o no. En la espirometría, esto lo explicamos porque había gran cantidad de cicatrización en el paciente y sí tenía una alteración en FEV1, es decir, sí tenía obstrucción bronquial y lo más importante, esta obstrucción era reversible. Y esto lo documenta la prueba de función respiratoria, obviamente requiere de un adecuado contexto de interpretación, pero es importante documentar que esto es reversible porque el paciente se beneficia de terapia inhalada en ese momento. Cuando evaluamos la medición de volúmenes pulmonares, documentamos que efectivamente esa obstrucción estaba generando atrapamiento de aire y que el paciente requería de tratamiento inhalado. Y afortunadamente, bueno, en la difusión de monóxido de carbono, el paciente no tenía ninguna alteración, la difusión se encontraba normal y no requería de oxígeno a largo plazo. El mejor tratamiento para este paciente, rehabilitación y terapia inhalada a base de broncodilatación, porque estamos documentando una alteración a nivel bronquial. Y aunque nos espantaba la tomografía y decíamos, no, está muy fea, el principal trastorno de este paciente se encontraba a nivel bronquial. Y la única forma de saberlo y de dar una adecuada terapia de inhalación con broncodilatadores mixtos de acción corta y de acción larga es documentando los trastornos en la función respiratoria. Este otro paciente, masculino de 78 años de edad, COVID-19 grave, que únicamente requirió la terapia de oxigenoterapia con mascarilla, no requirió terapias de alto flujo, no tuvo tampoco otras complicaciones, pero tenía un antecedente importante, fumador de larga data, y hasta ese momento el paciente era catalogado como fumador activo. En la fase de recuperación, el paciente saturando 93%, pero ¿qué era lo que les llamaba la atención a él y a los familiares? Que cuando él realizaba algún tipo de actividad como bañarse o caminar o cambiarse de ropa, se empezaba a agitar, esto era poco tolerable porque empezaba a percibir disnea y saturaba 86%. Y entonces aquí nos damos cuenta que algo está pasando y que no es normal. Realizando sus pruebas de función pulmonar, espirometría normal, este paciente no tenía ningún trastorno ni sugerencia de restricción por espirometría ni trastornos obstructivos. Al momento en que evaluamos los volúmenes pulmonares, tampoco tenía ninguna alteración, no tenía atrapamiento de aire y no tenía ninguna restricción, a pesar de que ustedes pueden ver la tomografía, hay daño cicatrizal, pero no hay trastornos restrictivos en la distensibilidad o función pulmonar. Y la prueba de difusión del monóxido de carbono sí se encontraba normal. Entonces, este trastorno en el intersticio era lo que hacía que el paciente no tolerara el esfuerzo y que cuando hacía alguna actividad física, la saturación se viniera para abajo. ¿Y por qué es importante documentar si la saturación se viene para abajo o no cuando hay algún tipo de actividad? Porque eso traduce que cuando yo empiezo a movilizar el cuerpo, es decir, empiezo a activar músculos, y como ustedes saben, los músculos trabajan con oxígeno, el pulmón no es suficiente de mantener un adecuado intercambio de gases y ese paciente requiere de oxígeno y no hay duda. Aunque en el reposo esté saturando 93% y no cumpla la necesidad o la definición de oxigenoterapia, el paciente en actividad satura menos de 88% con un trastorno de difusión demostrado de manera objetiva por pruebas de función pulmonar y requiere de oxígeno.
El tratamiento de este paciente, rehabilitación pulmonar para acondicionarlo y oxigenoterapia. No requiere de inhaladores porque estamos documentando que su sintomatología de desacondicionamiento y que su desaturación tiene un trastorno de difusión y no es algo de hiperactividad bronquial y no es nada que se beneficie de tratamiento inhalado. Tercer caso, este es un masculino de 52 años de edad, una persona muchísimo más joven, con un cuadro grave de COVID-19 y que en la fase de recuperación ustedes pueden ver todos los trastornos que él tenía en las pruebas de función pulmonar. Todas sus pruebas estaban alteradas. La espirometría, sugerente de restricción. Los volúmenes pulmonares documentaban que había restricción y que la restricción era moderada por la gran cicatrización que pueden ver ustedes en la imagen tomográfica. No solamente se estaba quedando con aire atrapado, sino que ya estaba cambiando el volumen pulmonar porque esta retención de aire condicionaba una distensión a nivel pulmonar y también tenía un trastorno de difusión moderadamente grave, es decir, de un 80%, que es lo mínimo permitido para que una persona pues no tenga la necesidad de oxígeno suplementario. El paciente tenía un trastorno de difusión moderadamente grave, catalogado en el 55%. Este paciente se realizaron sus pruebas, bueno, todos los pacientes en la fase subaguda de COVID, repito que es donde podemos hacer una adecuada intervención y poder identificar si podemos mejorar algo con el tratamiento. El paciente se quejaba de tos, de disnea, de saturación al esfuerzo, agitación, no podía incorporarse a sus actividades y bueno, quedó demostrado por pruebas de función pulmonar que tenía alteración en todas las pruebas que podemos realizar. Pruebas de mecánica, pruebas de intercambio y que el paciente tenía documentado daño pulmonar progresivo secundario a infección por SARS-CoV-2. La mejor terapia para este paciente, rehabilitación pulmonar, broncodilatación dual, broncodilatadores de acción larga, broncodilatadores de acción corta y esteroides y definitivamente oxigenoterapia. Aquí es donde quiero que vean lo importante de las intervenciones tempranas y referencia al especialista de todos sus pacientes recuperados y sobrevivientes de COVID. Y se los puse textual, la recuperación que tuvo este paciente en sus pruebas de función pulmonar de los 6 meses. ¿Por qué de los 6 meses? Acuérdense que aquí es donde documentamos si algo es completamente irreversible y hay poca posibilidad de que la rehabilitación o la terapia inhalada en este momento me puedan dar algo de beneficio. La capacidad pulmonar total de este paciente era normal. Se evidenció que ya no había datos de atrapamiento aéreo. En comparación con su estudio previo, pues disminuyó el aire que el paciente estaba reteniendo, que es su volumen residual, y evidentemente ya no tenía datos de atrapamiento. Y la prueba de difusión, es decir, la alteración del intersticio pulmonar, se encontraba normal. Esto que al inicio que empezó la pandemia pensábamos que el paciente que requiriera de oxígeno probablemente eso era completamente irreversible, muy similar a lo que pasa con pacientes de fibrosis por otra causa. Empezamos a ver que la fibrosis o la cicatrización por COVID pudiese llegar a ser reversible y el trastorno del intersticio mejorar con una adecuada terapia triple, en este caso rehabilitación, inhaloterapia y oxigenoterapia, para mejorar la necesidad de oxígeno o no en este paciente. El paciente mejoró todos los trastornos que documentamos nosotros en el COVID subagudo, no restricción, no obstrucción y no alteraciones de difusión, por lo cual se pudo reincorporar a sus actividades nuevamente, se retiraron los inhaladores, se retiró el oxígeno suplementario y definitivamente impactamos en su calidad de vida porque se encontraba asintomático respiratorio. Y algo importante, independientemente de esta imagen tomográfica, el paciente asintomático y con pruebas de función pulmonar que no demostraban secuela. ¿Por qué es importante? Porque al día de hoy ya hay estudios y hay evidencia científica que sustenta que no hay correlación tomográfica funcional con el cuadro de COVID-19 subagudo crónico. Es decir, yo puedo ver una imagen a lo mejor muy fea, como esta tomografía o este corte de tomografía que les estoy presentando ahorita, pero que el paciente funcionalmente y por síntomas se encuentre completamente recuperado. Mejorar estas imágenes tomográficas pudiese ser algo importante o si queda así de fea ya no nos preocupa. Funcionalmente pudiese no preocuparnos en este momento. Sin embargo, hay que recordar que el pulmón, como muchos otros órganos, envejece y la función pulmonar se penaliza conforme van avanzando los años. Si esto llegase a requerir alguna evaluación más integral o tratar de mejorar este daño imagenológico inflamatorio para a lo mejor evitar que el paciente conforme avance su edad presente sintomatología es importante. Ya hay estudios que
que lo están haciendo, que están investigando si este daño persistente de COVID pudiese beneficiarse de tratamientos antiinflamatorios, principalmente de esteroides. ¿Y por qué de esteroides? Porque al ser algo reversible, documentamos que sigue activa la cascada de inflamación y que donde debo incidir es en la inflamación de estos pacientes. En este estudio se utilizó una dosis de prednisolona mediante un equipo multidisciplinario, rehabilitación, reumatólogos, finalmente es una enfermedad intersticial, neumólogos, cardiólogos, etcétera, y se llegó a una dosis estándar de 26.6 miligramos por día para un protocolo de 3 semanas en dosis reducción. ¿Y qué fue lo que se documentó? Todos estos pacientes ya estaban post-COVID, eran candidatos a la terapia con esteroide, aceptaron mediante firma de consentimiento informado y tenían alteraciones tanto funcionales como alteraciones en síntomas y alteraciones tomográficas. ¿Qué fue lo que documentaron con 3 semanas de esteroide a dosis reducción? Que había mejoría en la capacidad vital forzada de estos pacientes y que había mejoría en la capacidad pulmonar total de los pacientes post-tratamiento. Y no nada más eso, lo que comentábamos es importante tener una imagen tomográfica fea o bonita, pareciera que sí es importante, porque conforme avanza el envejecimiento pulmonar, a lo mejor esto llega a dar algún tipo de sintomatología, y se documentó que dosis de esteroide en este estudio correlacionaban con mejoría radiológica y con mejoría sintomática. Es por eso que la referencia al neumólogo se debe de hacer dentro de los primeros 6 meses que un paciente es dado de alta de cualquier espectro de gravedad de COVID-19. Y entonces es importante recordarles que cuando hay una secuela y donde yo ya no puedo incidir, las complicaciones respiratorias no solamente se quedan ahí, sino tienen complicaciones a nivel sistémico, datos de hipertensión pulmonar que empeoran la tolerancia al ejercicio, la disnea de los pacientes, la necesidad de oxígeno, posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia respiratoria crónica y aumenta el riesgo de complicaciones per se pulmonares en los pacientes, principalmente infecciones por hongos, que es lo que estamos viendo hoy por hoy en todos los pacientes que sobreviven de COVID, pero que quedan con alguna secuela porque no se realizó una adecuada intervención en tiempo. Principalmente las fúngicas son las que al día de hoy están siendo las más demostradas, neumotórax, etc. Entonces, todo esto impacta de manera negativa en la calidad de vida de nuestros pacientes y es por eso la importancia de identificar a los pacientes en el momento de que son dados de alta para que sean referidos para una evaluación pulmonar completa y se identifique si tienen o no un trastorno inflamatorio y si se puede incidir con algún tipo de terapia que finalmente ya es del terreno del especialista. Recordar que muchos de nuestros pacientes en México, por nuestro sistema de salud, por las características de comorbilidades, no fueron aquellos que se demostraron o que se describían al inicio, pacientes de 70, 80 años, los pacientes en edad muy avanzada, no. Empezamos a ver gente joven, gente que queda dependiente de un tanque de oxígeno, siendo padres de familia, siendo personas laboralmente productivas, y que si nosotros hubiésemos tomado una mejor decisión en un momento en el que pudiésemos haber impactado en la calidad de vida de ese paciente, el resultado definitivamente hubiese sido diferente. La evidencia hoy por hoy es contundente, la evaluación pulmonar se debe de realizar en todos los pacientes y es por eso la importancia pues, de realizar investigación en todos los niveles de salud. Mensajes para llevar a casa, bueno, pues prácticamente son estos 4. Recordarles que todos los pacientes con COVID-19 se benefician y requieren de una evaluación neumológica con pruebas de función pulmonar. Las pruebas de funcionamiento pulmonar requieren de una indicación precisa, de una adecuada calidad en la realización y la interpretación por médicos especialistas, en este caso los neumólogos, y las complicaciones van a ser completamente individualizadas e independientes de cada uno de los casos. No podemos encasillar a todos los pacientes en el mismo tratamiento, en el mismo momento de tratamiento, porque cada uno presenta diferente tipo de alteración y cada alteración requiere de un tratamiento específico. Y la cicatrización pulmonar progresiva, completamente diferente a la fibrosis pulmonar idiopática, muy probablemente pueda en los primeros meses en los que se está presentando pudiese ser reversible, a lo mejor no requiere de terapia antifibrosante, probablemente no sean aprobados o si sean aprobados al día de hoy no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hoy por hoy no debemos tratar con antifibrosantes a estos pacientes, pues no hay una evidencia científica sólida y tienen una fisiopatogenia completamente diferente. Y bueno, pues a mí solamente me queda agradecerles la invitación, agradecer su presencia en este foro y esperando que haya sido de utilidad lo que platicamos en estos minutos.
Muchas gracias, doctora Sánchez. Les recordamos a nuestros participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario lo pueden hacer por el chat o levantar su mano desde su plataforma y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras, doctora, ya tenemos aquí unas preguntas del chat. Claro que sí, con mucho gusto. El usuario María Angélica Vega Hernández pregunta, en un paciente post-COVID que tiene ahorita un diagnóstico de hipertensión pulmonar leve, ¿cuál sería el seguimiento, doctora? Ok, es importante también recordarles que la parte vascular de estos pacientes también se ve severamente afectada. Lo primero que tendremos que hacer ahí es identificar si efectivamente hay un daño de hipertensión pulmonar. Recordar que el ecocardiograma es un subrogado. Muchas veces estos pacientes requieren intervenciones más a detalle como el cateterismo, etcétera, etcétera. Y tendríamos que catalogar el grado de hipertensión pulmonar y dar el grupo. Es importante también recordarles que aunque puede haber daño por COVID en la circulación pulmonar, a lo mejor el paciente tiene alguna otra comorbilidad que ya estaba condicionando cierto grado de hipertensión pulmonar y queda fuera de algunos otros grupos. Y el tratamiento, al igual que muchas otras cosas en medicina, es dependiendo del tipo y el grupo de hipertensión pulmonar y la intensidad. Entonces, primero, identificar si efectivamente es hipertensión pulmonar, de qué grupo, para ver con qué tratamiento y qué seguimiento debiese tener ese paciente. Al día de hoy, la especialidad también de cardioneumología ha tenido mucho impacto en estos pacientes, neumólogos que se dedican a la parte de la circulación pulmonar, porque llega a ser una de las complicaciones a largo plazo de los pacientes COVID. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos una pregunta del doctor Salinas. Bueno, son varias preguntas. Una dice, ¿cuánto tiempo puede durar una persona con las secuelas pulmonares? ¿Es posible su completa rehabilitación? Y también pregunta, ¿estas secuelas a largo tiempo pueden repercutir en su vida? Ok, entonces acuérdense lo que habíamos comentado, depende de la secuela, depende en el momento en el que yo estoy evaluando el paciente, pues obviamente va a ser la intervención. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy por hoy los que afortunadamente estamos en centros de tercer nivel donde tenemos la posibilidad de realizar una evaluación integral de los pacientes? Pues estamos viendo que muchos pacientes pudiesen ser potencialmente reversibles, es decir, si son bien catalogados dónde se encuentra el mayor daño que condiciona en muchas de las ocasiones la sintomatología y damos una adecuada terapia, pudiese en muchas ocasiones esto ser completamente reversible. Si yo me tardo o tengo una intervención tardía o a lo mejor una intervención un tanto errónea porque no hubo una adecuada categorización por pruebas de función pulmonar, a lo mejor pudiésemos impactar de manera negativa y el paciente persistir sintomático y perder esta ventana en la que yo puedo hacer reversible la potencial secuela. Si pasamos ya 6, 7 meses, 8 meses y el paciente persiste con necesidad de oxígeno o se realizan sus pruebas de función pulmonar y ya documentamos que hay alteraciones de difusión, etcétera, esto muy probablemente ya sea irreversible y el paciente quede con la necesidad de oxígeno y pues aún así se beneficia de rehabilitación pulmonar, pero no para hacer reversible la alteración en la difusión, sino para mejorar su calidad de vida y su sintomatología. Entonces va a depender mucho en qué momento abordo a los pacientes, de ahí que el mensaje sea abordar a los pacientes y referir a los pacientes de manera temprana, porque como les comentaba, hay pacientes que damos de alta y en ese momento no se quejan de mucho o tuvieron un COVID que no fue tan severo, pero que al mes o a los 2 meses están sintomáticos, viene el desacondicionamiento físico, no retornan a sus actividades de manera completa por síntomas. Entonces, esto es muy importante en relación al tiempo. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí también tenemos otra pregunta del usuario Francisca Ruiz Garduño que dice, en el caso del COVID asintomático, ¿es necesario la evaluación pulmonar o esto solo en caso de fiebre y síntomas generales, doctora? Ok, no, en todo paciente se debe de realizar una evaluación de la función respiratoria. Si el paciente fue asintomático, no importa, debe de tener pruebas de intercambio de gases, pruebas de mecánica pulmonar, que lo más frecuente en estos pacientes son las alteraciones de obstrucción a nivel bronquial, es decir, no tienen alteraciones en intercambio de gases la mayoría, aunque sí hemos visto pacientes que cursaron asintomáticos y tienen alteraciones en la difusión, pero definitivamente todos los pacientes requieren pasar por pruebas de función pulmonar completas. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí también tenemos un comentario, también una pregunta. En caso de que, bueno, en mi centro de salud
evidentemente no tenga todas las herramientas para hacer toda esta evaluación pulmonar, ¿qué es lo que puedo hacer, doctora? ¿Tengo que referir al paciente? Sí, de hecho, pacientes, recuerden, sintomáticos o asintomáticos, si ya no están en la fase aguda de la enfermedad, requieren de evaluación. También tuvimos un retardo en la evaluación pulmonar de los pacientes. Hay que recordar que al inicio, que no conocíamos mucho los mecanismos de transmisión, las pruebas de función pulmonar estaban completamente contraindicadas porque eran pruebas en las que yo ponía a soplar al paciente y desconocíamos muchas formas pues, del contagio del virus. Entonces, los laboratorios de función pulmonar estuvieron cerrados durante mucho tiempo, pero al día de hoy ya se encuentran en los centros de tercer nivel, se encuentran reaperturados para dar atención y seguimiento a estos pacientes. Entonces, lo ideal sería seguir el camino de la referencia de ese paciente para que pueda llegar a un tercer nivel donde se realicen sus pruebas de función pulmonar completas y se documente si hay o no la presencia de algún daño a nivel respiratorio. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos una pregunta de la maestra Jessica González que dice: doctora, buenas tardes, excelente ponencia. ¿Hay ejercicios de rehabilitación pulmonar que se puedan realizar en casa, doctora? Al inicio sí, tenemos más que ejercicios de rehabilitación, son técnicas de respiración, que en muchas ocasiones también por ahí se esparcen las guías y de qué técnicas de respiración puede realizar el paciente. Hay que recordar que estas técnicas de respiración tienen impacto en la sintomatología, pero no como tal en la funcionalidad. La mayoría de ejercicios de rehabilitación pulmonar y cardiopulmonar deben de ser realizadas en laboratorios de ejercicios respiratorios y de ejercicios cardiovasculares para que tengan una adecuada integración. Con las pruebas de función pulmonar lo que podemos hacer es documentar el daño, identificar qué tipo de daño tiene ese paciente y una vez que es referido al rehabilitador pulmonar, que al día de hoy esa también es una especialidad, la rehabilitación pulmonar, se identifica la intensidad de ejercicios y cuál sería el mejor programa para llevar a cabo en un laboratorio de funcionamiento pulmonar y de rehabilitación pulmonar. Las técnicas que nosotros podemos hacer en casa, que es labios fruncidos, respiración sumada, apoyarnos con las manos, etcétera, mejoran la sintomatología, pero no impactan en la funcionalidad en la mayoría de ocasiones. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos una pregunta de Octaviana Guevara que dice: las secuelas que mencionó en su ponencia, ¿se han visto más marcadas en la población en general o también los trabajadores de la salud, doctora? Ok, eso es importante. ¿Qué hemos documentado específicamente en las personas que son trabajadoras de salud? Que el daño pulmonar inflamatorio es mucho más extenso. ¿Por qué? Pues es sencillo, es la exposición y la carga viral a la que están expuestos los trabajadores de la salud es completamente diferente a la carga que están expuestos cuando estamos fuera de un nosocomio atendiendo pacientes. Entonces, si finalmente la traducción de la secuela del daño pulmonar por funcionalidad viene en cierto grado correlacionado con el daño imagenológico o con la neumonía secundaria, pudiésemos evidenciar que el daño en los trabajadores de la salud es más importante. No tengo como tal ahorita un estimado de resultados, no tenemos como tal esa población filtrada en nuestras bases de datos, pero pudiese ser una deducción si nosotros conocemos la evolución de la natural de la enfermedad y las cargas tan importantes a las que están expuestas o estamos expuestos los trabajadores de la salud. Perfecto, muchas gracias, doctora. No podemos dejar pasar todos los comentarios que hay en el chat de agradecimiento, doctora. Tenemos aquí un comentario de Marta Elia Romero que dice: doctora, muchas gracias, una conferencia muy completa. La licenciada en enfermería, Dulce María, muchas gracias, doctora, muchas felicidades. Ana María Mosqueda, muchas gracias, excelente ponencia. También Aurelia Yanek, muchas gracias, doctora, excelente ponencia, muy clara y concisa. Aquí también tenemos de la química, Selene Stephanie, muchas gracias, doctora, excelente información. Aquí también tenemos ya en el chat otra pregunta de José Luis Rojas Franco que dice: mi pregunta es efectivamente en el trabajador de la salud que padeció de COVID-19 y que no hemos recibido una evaluación posterior. ¿Qué requerimos para ser revisados nuevamente después de un año, doctora? Ahí, bueno, la evaluación de la función pulmonar, pues, debe de ser en cualquier momento. Acuérdense que si bien donde más podemos impactar sería en los primeros meses, esto no quiere decir que un paciente no requiera o no se realice sus pruebas de función pulmonar si es que no se realizaron con anterioridad,
después de los 6 meses. Se pueden realizar, lo ideal es que se realicen las pruebas completas y finalmente si están sintomáticos, con mayor razón debiesen tener una evaluación pulmonar por si podemos impactar en la sintomatología con algún cierto tipo de terapia física o medicamentos inhalados. A estas alturas de un año después es poco probable que tengan alguna alteración de difusión, que requieran de oxígeno después de tanto tiempo, pero finalmente sí requieren evaluación pulmonar completa y no importa la temporalidad. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos un comentario del doctor Andrés Esperanza desde Guanajuato, que dice, bueno, que nosotros como personal de salud, también al estar más expuestos, tenemos un sistema inmunológico pues más adaptable, ¿no, doctora? Claro, también se vio el otro espectro de médicos, es decir, médicos que estaban de primera línea, estuvimos entrando en muchas ocasiones, estuvimos expuestos a altas cargas virales y que incluso no desarrollamos la enfermedad, es decir, nunca presentamos síntomas, nunca presentamos PCRs positivas, tomografías negativas siempre, pero eso no quiere decir que no hayamos estado expuestos. Muy probablemente estar expuestos a cargas virales en una cronicidad de tiempo capacitó a nuestro sistema inmunológico para no desarrollar la infección. Entonces también está la posibilidad de ese espectro de médicos que en algún momento estuvieron expuestos y que no desarrollaron los cuadros floridos o graves de la enfermedad. Recordar que también es muy importante, digo, esto es multifactorial, pero recordar que también pesa mucho la comorbilidad. El sobrepeso, obesidad era de lo más importante en los médicos, hipertensión arterial, diabetes descontrolada, entonces es muy difícil decir si porque era médico le dio grave o porque no era médico no le dio grave, sino esto es multifactorial, pero están los dos espectros de personal de salud. Muchas gracias, doctora. Por último, aquí tenemos una pregunta del usuario OZM que dice, en su estudio de prednisolona a 26.6 miligramos, doctora, ¿cuál era el outcome y el endpoint principal a las 3 semanas en el post-COVID, doctora? A las 3 semanas era la evaluación tanto sintomática y tanto funcional. Estos pacientes tuvieron pruebas de funcionamiento pulmonar completas, incluso también se repitieron los estudios de imagen. Esto porque querían ver si mejorar la imagen tomográfica podía impactar en algún momento o tener algún beneficio en la sintomatología de los pacientes. Recordamos que ya había habido estudios que nos decían que no había correlación de tener una imagen muy fea con la función, pero que a largo plazo, pues era importante saber si con el envejecimiento pulmonar estos pacientes en algún momento pudiesen llegar a tener síntomas si yo no mejoro las características imagenológicas, que finalmente es inflamación. Entonces, estos eran los principales desenlaces a medir a las 3 semanas, se cumplieron, y digo, finalmente este es un estudio que no se puede tomar como la mejor evidencia, pero es de los estudios más recientes y que tienen una hipótesis muy clara y que muy probablemente hacia allá vamos porque se está demostrando que en las primeras semanas los daños pulmonares pueden ser reversibles y hablar de secuelas sería un error. Perfecto, muchas gracias, doctora. Sin duda fue una gran ponencia, doctora. Algo que quisiera comentar, doctora, para cerrar esta sesión, algo que no le hayamos preguntado, doctora. No, pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias por la invitación. Esta es una invitación a que todos sus pacientes requieran o tengan un abordaje respiratorio. Incluso ustedes mismos, en muchas ocasiones también el médico tocó ser paciente, entonces había mucho desconocimiento al inicio de esta enfermedad y yo creo que la parte pulmonar sigue siendo desconocida. Habemos pocos neumólogos en el país para este problema que se presentó, en el mundo en general. Entonces, espero que haya sido de utilidad y que puedan acercarse a realizar unas evaluaciones pulmonares completas si es que alguno de ustedes tuvo o tiene sintomatología 1. Perfecto, muchas gracias, doctora. Aquí por último acaban de poner un comentario respecto a las secuelas pulmonares en los pacientes pediátricos, doctora. Bueno, si hay pocos neumólogos en el país, todavía hay menos neumólogos pediatras. Sí, de hecho, neumólogos pediatras son aún menos, pero también hay que recordar que la parte de los niños en términos de daño pulmonar progresivo está poco estudiada. ¿Por qué? Porque en ellos son cuadros mucho más leves, de presentación generalmente extratorácica. Las complicaciones no son en la mayoría meramente pulmonares y se requiere de una edad para poder realizar las pruebas de función pulmonar. Es decir, son pruebas que requieren de cierta capacidad de cooperación del paciente, por lo cual los niños, dependiendo de la edad, obviamente, podrán o no realizar las pruebas. Entonces, estos datos están menos estudiados en la población pediátrica, pero bueno, pues es una muy buena área de oportunidad.